Hola, mi nombre es Raúl Román, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y quiero en el marco de este sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños y sexta Conferencia Internacional de Estudios del Caribe de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe presentar un tema interesante sobre un territorio fronterizo de Colombia. Se trata del archipiélago de San Andrés y Providencias, que se encuentra, digamos, en el Caribe suroccidental y un poco en la margen occidental del Caribe norte o del norte del Caribe colombiano. Este territorio es un territorio bastante interesante y por eso quiero presentar y compartir con ustedes esta ponencia. Ahora, esta conferencia hace parte de un proyecto mucho más amplio que comparto con la profesora Silvia Mantilla y Cristian Mora. Y vamos en esta oportunidad a presentar cómo el gobierno colombiano logra afianzar un despliegue y un proceso de aseguramiento de este territorio. ¿Cuáles son esos antecedentes que propician de alguna manera este proceso de seguritización? Por eso le he puesto como título la seguridad como estrategia para la integración del Caribe insular colombiano a comienzos del siglo XX. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Hoy el archipiélago de San Andrés Providencia es probablemente uno de los territorios con una mayor condición, digamos, de seguridad en Colombia. Tiene fuerza naval o la Armada Nacional, tiene la Fuerza Aérea, tiene Ejército Nacional, tiene por supuesto los componentes de infantería de estos cuerpos, además tiene la Policía Nacional y Migración Colombia. Estos, así como cuerpos especiales compuestos por unidades de todas estas instituciones, digamos, de la fuerza pública colombiana. Sin embargo, el archipiélago ha retrocedido en materia de seguridad. Hoy y hasta del 2010 al 2018 aumentó el índice de asesinato y en el 2018, por poner un solo ejemplo, la San Andrés Isla fue la tercera capital más violenta de Colombia. Eso dice mucho. Entonces, la pregunta que establecemos en esta presentación es ¿en qué momento se va a construir y a desplegar una seguridad en este territorio? ¿Y cuáles son los principios orientadores de esa política de seguridad territorial? Entonces vamos a encontrar unos antecedentes que van a ser importantes para entender la complejidad de este proceso. Si bien el territorio ha sido un territorio como todos los territorios fronterizos de Colombia, con una ausencia importante del Estado, ¿cierto? Despliegue significativo del Estado, lo que vamos a encontrar en este territorio, digamos, son un proceso en el que vamos a entender unas lógicas de cómo se asegura el territorio y la seguridad de su radio de influencia. Los antecedentes empiezan en 1886, cuando se crea la Constitución Política de ese año y se crea un nuevo marco de proyecto estatal. Este marco de proyecto estatal tenía como lema principal orden, paz y progreso. Y los impulsores, el impulso lo recibe por un proyecto político que se conoce como el Proyecto de la Regeneración, donde está como cabezas visibles Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Ese proyecto de orden hizo algunas apuestas importantes por el desarme, la paz y la seguridad pública, el desarme como una política importante del gobierno, y empieza un proceso de desarme, además de otras lógicas de orden que tienen que ver con la creación de un cuerpo de policía más o menos eficiente, siguiendo el modelo francés, la fortaleza de la religión católica para crear una moral fuerte y férrea del orden. Y en eso gana mucho porque el objetivo principal es construir la unidad de la nación, ¿cierto? Fuertemente amenazada por las guerras civiles que vive Colombia en el siglo XIX. Entonces el tema va a ser importante porque va a entrar el siglo XX con un fracaso de la apuesta del gobierno de regeneración. Un fracaso que se va a evidenciar en la Guerra de los Mil Días, que evidenció que eso de construir la unidad de la nación estaba muy lejos. Y dos,
la separación del departamento de Panamá, que se va a convertir en un estado independiente de Colombia. Eso, desmembración territorial, pues causa una fuerte crisis, un fuerte impacto en la política colombiana, pero también deja una secuela que va a agravar las condiciones de la soberanía o va a comprometer el ejercicio de soberanía de Colombia y va a mostrar que es un ejercicio de soberanía precaria, frágil y débil. Ese contexto va a estar acompañado de primero de la toma por parte de Nicaragua de las Islas del Maíz y las costas del Miskito que Colombia reclamaba para sí. Es decir, lo que vamos a encontrar en estos últimos años hasta el siglo XX es un deterioro total del ejercicio de la soberanía colombiana, un fracaso, dicho de muchas y por muchos autores, un fracaso de la construcción del Estado-Nación moderno. Entonces, a esto se le va a sumar las amenazas separatistas que le hacen eco al tema panameño. Y esas amenazas separatistas de la costa caribe colombiana van a jugar un papel clave en la manera como el gobierno en esta nueva fase empieza a ver el tema de la unidad nacional y de la integración territorial. A este se le va a sumar otro antecedente importante que va a suceder en las islas, que es el objeto de nuestro estudio, las islas de San Andrés y Providencias y Santa Catalina, que van entonces sus habitantes a demandar un proyecto de autonomía administrativa independiente del departamento de Bolívar y de las autoridades de Cartagena. Eso llevó en un primer momento a que Francisco Newell, luego de las demandas, ocupara una silla en la Diputación o en la Asamblea Departamental, y en este ejercicio de representación Newell va a pedir una cosa que es muy importante, que se le bajen los impuestos al coco, el principal producto de exportación que tienen las islas, y que está fuertemente grabado en el contexto, por supuesto, de una política económica y fiscal que se ha fortalecido como consecuencia de la crisis que dejó la Guerra de los 1000 días, y que el departamento de Bolívar incorpora los territorios fronterizos, entre ellos San Andrés, al recaudo fiscal de manera mucho más contundente. Y esto lleva a eso. Entonces, lo que hace Newell, además de demandar eso, es ver el modelo y los conflictos y tensiones que hay entre la costa caribe colombiana y Bogotá. Primero, ver cómo se separa Barranquilla y se construye el departamento del Atlántico, también de Cartagena y el departamento de Bolívar. Y luego, a partir de esa lectura de la política, va a hacer una demanda importante y va a decirle, mire, definitivamente el gobierno de Bolívar, departamento de Bolívar, administrados de Cartagena, nos tienen en total abandono. Y entonces se aparecen varias firmas de los isleños diciendo que quieren crear la Intendencia Nacional como un ente administrativo y autónomo que ellos puedan dirigir. Sin embargo, las circunstancias van a cambiar. En el marco de esta visión de seguridad que se construye por parte de este gobierno de Carlos R. Restrepo entre 1910 y 1914, y esa visión, digamos, de seguridad que va a cambiar va a estar muy influida por el informe de Santiago Guerrero, que es el emisario del gobierno en el archipiélago, para tomar atenta nota de lo que está sucediendo y si los isleños están reclamando con justa razón. Por supuesto, Santiago Guerrero va a hacer un informe que es, en mi opinión, un informe destacable y de los más importantes y más influyentes en las decisiones del gobierno y en la visión sobre el territorio del archipiélago. Además de condenar algunas prácticas del archipiélago, señala cosas como que en las islas está todo por hacer, que es necesario construir la soberanía, enseñándoles a los isleños que son colombianos, enseñándoles el español, porque ni siquiera hablan español, y eso solamente es a través de una reforma escolar contundente, y enseñarlos a ser católicos, porque no son católicos, sino tienen predilección en la mayoría de los casos por la religión católica. Entonces, Santiago Guerrero dice varias cosas, pero dice: el principal y más poderoso motivo que reclama esta medida, la construcción de la Intendencia Nacional, es el de que por este medio se sostendrá y afianzará la integridad territorial, que está en grave riesgo de perderse. Y esto no porque el querer de los isleños, quienes, si se crea la intendencia, continuarán siendo amigos de Colombia, sino porque la insaciable codicia yanqui, dice, está siempre lista para apoderarse de las islas. Ese va a ser clave porque va a influir de alguna manera en la decisión del gobierno. Luego agrega en otra parte de este informe, dice: es indispensable que el gobierno realice la pesca de los mencionados cayos, tanto para hacer sensible la soberanía en ellos, como también porque bien organizada esta renta reportaría para la nación una buena entrada anual
que se podría destinar a los beneficios de las islas. Pero el punto clave, el más importante de Santiago Guerrero en este proceso para incidir en el gobierno y en la respuesta final del gobierno, es lo siguiente, dice, el gobierno debe tener también en cuenta, ya que en días pasados se habló con insistencia de los temores que se abrigaban acerca de la separación de la costa atlántica, que parece indispensable hacer notar con la medida preventiva el peligro que habría que en las islas continuaran dependiendo de la gobernación de Bolívar, si por desgracia esos temores de que han hecho mención vinieran a convertirse en una deplorable realidad. El archipiélago sería entonces centro de operaciones para el movimiento y sería el punto adecuado para introducir por él todo tipo de armamento necesario una vez que sus puertos llegan buques de Estados Unidos, sin que lo sepan siquiera los cónsules colombianos. Esta advertencia va a ser muy importante porque va a influir en el gobierno y en el esquema de seguridad territorial que va a implementar el gobierno por estos años. Efectivamente, el gobierno, frente a este anuncio de Guerrero, esta indicación de Guerrero, va automáticamente a crear la Intendencia Nacional. Y entonces esa Intendencia Nacional va a intentar incorporar paulatinamente cuerpo de policía, porque la Intendencia es básicamente un modelo administrativo para controlar el territorio bajo variables de educación, de seguridad, religión. Es decir, va a intentar, siguiendo la Constitución del 86, homogenizar este territorio al resto de la nación colombiana. Y ese esfuerzo va a tener serias dificultades incluso en materia de seguridad. Primero porque los isleños rechazaron y se rehusaron a dejarse controlar, digamos, del todo. Y muchas veces protestaron contra las autoridades intendenciales por no conocer el territorio. Y al mismo tiempo rechazaron la presencia de militares que consideraban, tanto en el caso de la policía como en el otro caso, abusivos para las familias que habitaban allí. Pues se cometían muchos abusos, además el poco despliegue económico que hizo el gobierno en este territorio puso en unas condiciones muy precarias a estos soldados y a estos, digamos, policías que llegaron en principio, y estos a veces tomaban los frutos de los isleños, y esto causó muchas tensiones y mucha inconformidad por parte de los isleños, así como el abuso, lo que consideraban los isleños el abuso hacia sus hijas y nietas. Entonces, estas tensiones van a estar ahí latentes y va a haber, claro, un esfuerzo constante por parte de los intendentes de reclamo al gobierno nacional diciendo, miren, necesitamos pie de fuerza, necesitamos afianzar un cuerpo de policía profesional, necesitamos fortalecer aquí. Sin embargo, las propias dinámicas del interior del país impiden que se dé de manera sistemática un proceso de fortalecimiento de la fuerza pública en el territorio. Sin embargo, en los informes se nota que este territorio aparentemente pacífico, pero con algunos levantamientos y algunos rechazos al gobierno nacional, envenenamiento a soldados, castigos a soldados, y todo esto llevan a esas tensiones constantes entre los habitantes, el gobierno nacional y las autoridades intendenciales. Y efectivamente ya hay muchas quejas, en 15 años después de la intendencia hay quejas por la mala administración, todo sigue igual al departamento de Bolívar, se necesita una visión más importante de estos territorios, ¿verdad? Se necesitan inversiones, y bueno, eso coincide también para que la época de 1928 y 30, Nicaragua definitivamente se apodere de los territorios que antes los isleños consideraban que eran territorios de ellos, y que haya reclamos al gobierno en esta magnitud, y se diga que el gobierno no conoce nada y desperdicia la riqueza de este mar que lo rodea. Eso que ocurre entre 1828, que es el acuerdo con Nicaragua, Bárcenas de Guerra, para reconocer estos territorios como parte de Nicaragua y que Nicaragua reconozca las islas como parte de Colombia, generaría una profunda crisis entre el gobierno, los isleños y el gobierno nacional. Por eso, para 1930, después de la crisis de los gobiernos conservadores que siguieron a la regeneración, van a llegar los gobiernos liberales con un intento y un esfuerzo por cambiar la lógica en el territorio. Y lo primero que hacen es un cuestionamiento fuerte a la política que ha tenido los conservadores en este territorio, el poco ejercicio de soberanía que han logrado. Y dentro de esa
lógica y ese cuestionamiento, lo que van a hacer es intentar armar un plan de gobierno. Desde el Senado las islas a encontrar una serie de defensores. Alfonso Romero Aguirre da un debate sobre la importancia geoestratégica que tienen las islas para el territorio colombiano y la necesidad que tiene este gobierno liberal de distanciarse de los gobiernos conservadores, asegurando la soberanía en este territorio. Por eso se organiza por vez primera una expedición del Senado y del Congreso de la República para que sesionen las islas y conozcan de primera mano las necesidades del archipiélago. Esa comisión va a ser clave porque en esa comisión va a haber una visión geoestratégica del territorio cuyo argumento principal es que el territorio está en un sitio geoestratégico importante que necesita ser retomado por el gobierno para articular un gran comercio con Panamá y el resto del Caribe centroamericano como se hacía durante años. En esa medida, el gobierno va a afianzar su agenda de gobierno en tres sentidos, digamos. Va a poner un banco nacional para que haga préstamos a los agricultores, va a crear una escuela de artes y oficios y para la enseñanza y el avance del sistema agrario de las islas. Al mismo tiempo va a poner referentes simbólicos de la nación colombiana como parte de ese proceso de nacionalización y va a formar por fuera de las islas un contingente de isleños que luego regresen a enseñar y a fortalecer el sistema educativo, es decir, un proceso de colombianización de la educación. Y esto va a ser importante porque luego en los próximos años va a permitir. Sin embargo, lo más importante es que va a pedir un cuerpo especial de guardacostas para asegurar la soberanía de los mares y una flota mercante, digamos, no una flota mercante, pero sí unos barcos mercantes que permitan fortalecer el comercio con Centroamérica, especialmente con Panamá y con Cartagena y Barranquilla, que son puertos importantes del continente colombiano. Sin embargo, ninguna de estas medidas se logran afianzar, ¿cierto? Sigue siendo muy frágil y muy débil el proceso de seguridad, pero podemos concluir varias cosas, que durante estos años empieza a confeccionarse unas primeras ideas sobre la seguridad territorial del archipiélago y el gobierno limitadamente y pues muy descuidadamente también inicia una política de seguridad nacional y de seguridad de los territorios que no tiene las concepciones claras de un modelo de seguridad nacional norteamericano o de seguridad territorial. Bueno, no hablar de cometer el anacronismo de hablar de seguridad nacional, pero sí un modelo de seguridad territorial que se viene afianzando paulatinamente en el territorio y que desafortunadamente coincide con procesos que se están dando en el continente y lo que vamos a ver posteriormente son los procesos digamos, de violencia que van a involucrar una atención específica en el continente. Pero digamos que ahí lo que hemos presentado es la génesis de un proceso paulatino de construcción de una seguridad territorial en el Caribe insular colombiano. Muchas gracias.